Nunca imaginé que una traición pudiera caber en un pedazo de papel tan pequeño, ni que el frío de un abrigo pudiera sentirse más cálido que el mensaje que encontré en su bolsillo. A mi edad, una aprende a no esperar demasiado. Aprende a callar, a observar, a no hacer preguntas que incomoden. Yo ya no pedía explicaciones a la vida. Me conformaba con estar cerca, con sentir que todavía tenía un lugar, aunque fuera pequeño, en la familia que construí con mis propias manos. Ese abrigo siempre colgaba detrás de la puerta. Yo misma lo había comprado años atrás, cuando aún me pedían opinión, cuando mi presencia no molestaba. Aquella mañana solo quise guardarlo mejor, protegerlo del polvo, nada más. No estaba buscando respuestas, mucho menos una herida. Pero ahí estaba la nota, doblada con cuidado, escrita con una letra que no era mía, ni tampoco inocente. La leí una vez, luego otra, y sentí ese nudo antiguo en el pecho, ese que solo conocen las madres cuando algo no encaja, cuando el amor que dieron sin medida parece haber sido usado en su contra. No gritó nadie, no hubo discusión. La traición no llegó con escándalo, sino con silencio. Y eso dolió más. En ese momento entendí algo que había evitado por años. No todas las traiciones vienen de extraños. Algunas nacen dentro de la casa, crecen en la confianza, se esconden en gestos amables y palabras vacías. Se disfrazan de respeto, mientras te empujan lentamente hacia afuera. Me senté. Necesité hacerlo. Porque el cuerpo envejece, sí, pero el corazón sigue sintiendo como el primer día. Y en ese silencio recordé todo lo que había entregado sin condiciones. Tiempo, perdón, sacrificios que nadie vio ni quiso ver. No lloré de inmediato. Primero llegó la vergüenza. Esa sensación amarga de preguntarse en qué momento dejé de valer, de cuándo pasé de ser necesaria a ser estorbo, de madre a sombra. Y fue ahí, con la nota todavía temblando entre mis dedos, que algo empezó a despertarse dentro de mí. No rabia, no venganza, sino una certeza profunda y dolorosa. La traición no me había encontrado desprevenida, me había encontrado cansada de callar. Después de encontrar aquella nota, no dije nada. No porque no doliera, sino porque aprendí hace años que el silencio suele ser la forma más segura de seguir perteneciendo. Callar para no incomodar. Callar para no perder lo poco que aún queda. Guardé el papel donde nadie pudiera verlo. Como si esconder la verdad pudiera hacerla menos real. Como si doblarla otra vez devolviera el tiempo. Pero hay silencios que no se guardan en bolsillos. Se quedan dentro del pecho, apretando despacio, día tras día. A partir de ese momento, empecé a notar cosas que antes prefería ignorar. Pequeños gestos, casi invisibles, pero constantes. Mensajes que ya no llegaban. Respuestas cortas, decisiones tomadas sin consultarme. No era un rechazo directo, no. Era algo peor, la indiferencia. Nadie me decía que no estorbara. Simplemente dejaban de contar conmigo. Y ese tipo de abandono no deja marcas visibles, pero envejece el alma. Yo seguía cumpliendo mi rutina. Preparaba café para todos, aunque ya no me lo pedían. Dejaba la mesa lista, aunque comieran fuera. Me quedaba despierta hasta tarde, esperando escuchar la puerta, aunque nadie notara mi desvelo. Porque una madre no deja de ser madre solo porque ya no la necesitan. O eso creía. Había días en que hablaban frente a mí como si no estuviera. Usaban palabras nuevas, planes nuevos, risas que no me incluían. Yo sonreía igual, asentía. Fingía no escuchar cuando decían, es mejor así, o ella ya no entiende estas cosas. Y quizás tenían razón. Tal vez no entendía ese mundo donde el cariño se administra y la lealtad se negocia. Yo venía de otro tiempo, de uno donde la familia era refugio, no escenario. El silencio empezó a cambiar mi cuerpo. Dormía poco, comía menos. Me dolían las manos, pero no decía nada. Me dolía el corazón, pero eso tampoco se nombra. Porque cuando una madre envejece, parece que su dolor ya no importa tanto.
como si ya hubiera sentido suficiente en la vida. Recuerdo una tarde en especial. Estaban todos en la sala, hablando de un viaje. Yo estaba ahí, sentada, escuchando. Nadie me preguntó si quería ir. Nadie pensó que quizás me gustaría. No fue por maldad, lo sé. Fue por costumbre. Ya se habían acostumbrado a que yo estuviera sin estar. Me levanté despacio y fui a la cocina. Cerré la puerta con cuidado para que no sonara. Apoyé las manos en la mesa y respiré hondo. No lloré. Todavía no. Primero vino esa sensación amarga de ser reemplazable, de haber cumplido mi función. El silencio tiene una manera cruel de convencernos de que exageramos. Tal vez es cosa mía, pensé. Tal vez estoy sensible. Tal vez así es la vida cuando una envejece. Y así, poco a poco, una empieza a pedir menos, a ocupar menos espacio, a hacerse pequeña para no estorbar, a creer que el amor que no se reclama es más puro. Pero el silencio también acumula. Y un día pesa demasiado. Empecé a recordar otras veces en que callé, cuando me pidieron que no opinara, cuando me dijeron que no era momento, cuando me sonrieron con lástima. Siempre elegí la paz, aunque fuera una paz sin voz. No era miedo, era cansancio. Cansancio de justificar ausencias. Cansancio de entender a todos menos a mí. Cansancio de ser fuerte en silencio. Y mientras tanto, esa nota seguía guardada. No como prueba, sino como símbolo. Un recordatorio de que lo que duele no siempre grita. A veces se esconde en gestos pequeños, en palabras no dichas, en abrazos que ya no llegan. Esa noche me miré al espejo por más tiempo de lo normal. Vi a una mujer mayor, sí, con arrugas, con historias en los ojos, pero también vi a alguien que todavía sentía, que todavía merecía respeto, que todavía tenía derecho a ser escuchada. Y por primera vez en mucho tiempo, el silencio empezó a incomodarme más que la soledad. La humillación no llegó de golpe, llegó disfrazada de normalidad, como casi todo lo que más duele. Fue un domingo. Lo recuerdo bien porque los domingos siempre fueron sagrados para mí. Días de mesa compartida, de conversación lenta, de sentir que aún éramos familia. Me arreglé un poco más de lo habitual. No para impresionar, sino por respeto. Todavía creía que estar presentable era una forma de no molestar. Cuando entré a la sala, todos estaban ahí, conversando, riéndose. Me senté en silencio como ya era costumbre. Escuché mi nombre en una frase que no estaba destinada a mí. Es mejor que ella no se meta. Ya no entiende estas cosas. No fue dicho con rabia. Fue dicho con naturalidad. Y eso fue lo que más me quebró. Sentí cómo las miradas se deslizaban hacia mí por un segundo, no para incluirme, sino para confirmar que yo había escuchado y que no diría nada. Nadie me defendió. Nadie corrigió la frase. El silencio, una vez más, fue el acuerdo común. Quise levantarme, quise irme, pero el cuerpo no siempre obedece al orgullo. Me quedé sentada, con las manos juntas, tratando de no temblar, porque cuando una madre llora frente a los suyos, parece perder autoridad. Y yo ya había perdido demasiado. Entonces vino el comentario final, el que no se olvida. Bueno, al menos no estorba. Alguien rió, no fuerte, no con maldad abierta, una risa corta, incómoda, pero suficiente. Esa risa me atravesó como un vidrio, porque entendí algo con una claridad dolorosa. Ya no era vista como madre, era vista como carga. Sentí calor en el rostro, vergüenza, no por lo que era, sino por lo que habían decidido que yo representaba. Miré al suelo, pensé en mis manos, en todo lo que habían hecho por esas mismas personas, en los años sin descanso, en las renuncias silenciosas, y aún así, ahí estaba, reducida a una presencia tolerada. Nadie notó cuando me levanté. Caminé despacio hacia la cocina. Cerré la puerta con cuidado, como siempre.
Me apoyé en la encimera y respiré. Esta vez el llanto llegó, silencioso, contenido, de esos que no buscan consuelo porque ya no esperan ser vistos. La humillación tiene una forma particular de quebrarnos. No destruye de inmediato, pero deja grietas profundas. Grietas por donde se escapa la dignidad si no se cuida. Me miré las manos otra vez. Temblaban. No de miedo, de cansancio. De haber sostenido demasiado tiempo una paz que solo beneficiaba a otros. Me di cuenta de que el silencio, que yo creía noble, había sido interpretado como debilidad. Y eso dolió más que las palabras. Regresé a la sala cuando ya nadie hablaba de mí. Me senté de nuevo. Nadie preguntó si estaba bien. Nadie pidió disculpas. La vida siguió, como si nada hubiera pasado, porque para ellos nada había pasado, pero dentro de mí algo se rompió definitivamente. Esa noche casi no dormí, no por la escena en sí, sino por todo lo que representaba. Entendí que la humillación no era un accidente, era el resultado de años de permitir que me borraran poco a poco, de confundir amor con aguante, de creer que callar me protegía. Recordé la nota, esa traición silenciosa encontrada en un abrigo. Todo empezó a unirse. No eran hechos aislados, era un patrón, una forma de decirme sin decirlo que ya no tenía voz. Y por primera vez, no sentí solo tristeza, sentí algo distinto, una mezcla de dolor y claridad. Me pregunté cuándo había aprendido a aceptar tan poco, cuándo había dejado de creer que merecía respeto. Y la respuesta fue dura, cuando empecé a pensar que mi valor terminaba con la edad. Esa humillación no me hizo más pequeña, me despertó, porque hay un punto en la vida, especialmente cuando ya se ha dado todo, en el que una entiende que el respeto no siempre llega solo. A veces hay que recordarlo. Y esa noche, mientras todos dormían tranquilos, yo tomé una decisión silenciosa, no impulsiva, no ruidosa. Una decisión nacida de la dignidad herida. La humillación había hecho su trabajo, había tocado el fondo, y desde ahí ya solo quedaba subir. No todas las heridas vienen de quien uno ama. Algunas llegan a través de quienes se acercan demasiado, sin traer corazón. Durante mucho tiempo, evité ponerle nombre al problema. Prefería pensar que todo era confusión, que nadie actuaba con intención. Pero la verdad es que siempre hubo alguien marcando el ritmo, alguien sembrando distancia con palabras suaves y sonrisas vacías. Ella. No gritaba, no discutía, no levantaba la voz. Su poder no estaba en el escándalo, sino en la forma silenciosa con la que desarmaba vínculos, siempre correcta, siempre educada, siempre con esa mirada que medía, calculaba, juzgaba sin parecer hacerlo. Desde que llegó a nuestras vidas, algo empezó a cambiar. Al principio fue sutil, comentarios pequeños, casi inofensivos. Es que ahora todo es distinto. Ella ya cumplió su rol. No hay que cargarla con problemas. Decía esas cosas sonriendo, como si estuviera cuidándome, como si apartarme fuera un acto de amor. Mi hijo empezó a repetir frases que no eran suyas. Usaba palabras que nunca había usado antes. Decisiones que antes se hablaban, ahora se informaban. Y cuando yo intentaba acercarme, ella intervenía con una delicadeza cruel. No es el momento. Después vemos. Es mejor así. Nunca me enfrentó directamente. No lo necesitaba. Su estrategia era más eficaz. Convertir mi presencia en algo innecesario. Hacerme sentir fuera de lugar sin decirlo explícitamente. Recuerdo una tarde en especial. Estábamos todos en la mesa. Yo hablaba, contando algo simple, una anécdota sin importancia. Ella me interrumpió con una sonrisa amable. Eso ya lo sabemos, ¿no? Y la conversación siguió sin mí. Fue ahí cuando entendí que su desprecio no era impulsivo, era constante, metódico. No buscaba herirme de golpe, sino desgastarme, hacerme dudar de mí misma, de mi lugar, de mi valor.
Lo más doloroso no era su actitud, sino la pasividad de los demás. Nadie la corregía, nadie la frenaba, porque el villano más peligroso no siempre es quien ataca, sino quien convence a otros de mirar hacia otro lado. Ella nunca levantó la mano, nunca alzó la voz, pero celebraba el silencio, aplaudía la distancia, se beneficiaba de mi ausencia emocional. Y yo, que siempre creí que el amor podía con todo, tardé demasiado en aceptar que hay personas que no quieren construir familia, quieren controlarla. Cada gesto suyo estaba envuelto en cortesía, cada palabra cuidadosamente medida. Pero detrás de esa fachada había algo frío, una satisfacción muda al ver cómo me iba apagando. No era odio, era indiferencia. Y la indiferencia es el arma más cruel cuando se trata de una madre. Empecé a observarla con otros ojos. Noté cómo desviaba conversaciones, cómo decidía quién entraba y quién no, cómo marcaba límites que nadie le pidió, pero todos obedecían. Me di cuenta de que ella no me temía, me subestimaba. Creía que mi edad era sinónimo de resignación, que mis silencios eran señal de derrota. No contaba con algo. Las madres mayores pueden cansarse, pero no pierden la lucidez. El villano sin alma rara vez se presenta como enemigo. Se disfraza de orden, de modernidad, de lo mejor para todos. Pero su objetivo es simple: ocupar el centro, aunque para eso tenga que empujar a otros hacia los márgenes. Esa noche, mientras repasaba cada gesto, cada palabra, cada mirada, entendí que la humillación que viví no fue casual. Fue permitida, facilitada, alimentada. Y por primera vez dejé de preguntarme qué había hecho mal yo. La pregunta correcta era otra: ¿por qué había permitido tanto? El villano ya estaba claro, el daño hecho. Solo faltaba algo que ella aún no veía venir. El silencio tiene un límite. Yo no lo sabía hasta que lo crucé. Durante años creí que callar era una forma de amar, que aguantar era sinónimo de madurez, que ceder era la manera correcta de no perder a quienes uno quiere. Pero hay un punto, uno muy preciso, en el que el silencio deja de ser refugio y se convierte en cárcel. Ese punto llegó una mañana cualquiera. No hubo gritos, no hubo discusión, solo una frase dicha al pasar, con la misma ligereza con la que se comenta el clima. Es mejor que ya no vengas tanto, así todos estamos más tranquilos. No fue una orden, fue peor, fue una sugerencia definitiva. Asentí, como siempre, sonreí, como siempre, y sentí algo distinto, algo que ya no era solo tristeza, sentí vacío. Me quedé sola en la casa escuchando un silencio diferente. Ya no era el silencio de la paciencia, sino el de la exclusión. Ese que no espera respuesta porque ya decidió por ti. Caminé despacio por los mismos espacios donde antes había risas, conversaciones largas, vida compartida. Todo seguía igual, excepto yo. Me senté en la silla de siempre y por primera vez me pregunté algo que nunca me había permitido pensar. ¿Quién soy cuando dejo de ser necesaria? La pregunta dolió, pero también despertó algo. Recordé a la mujer que fui antes de aprender a callar, a la madre que defendía, a la persona que opinaba sin pedir permiso. ¿En qué momento me convencí de que mi voz era un problema? El silencio me había enseñado a minimizarme, a pensar que exigir respeto era exagerar, a creer que mi edad me obligaba a aceptar migajas emocionales. Y lo más cruel, me había hecho dudar de mi propio valor. Esa tarde volví a leer la nota, la traición que había encontrado en el abrigo. Ya no temblé, ya no lloré. La leí con claridad, como quien por fin entiende el idioma del desprecio. Y entonces lo vi todo con nitidez. No estaba sola por casualidad. No me estaban apartando por necesidad. Me estaban desplazando, porque yo lo permitía. Ese pensamiento fue duro, incomodó, pero también fue liberador, porque si había permitido el silencio, también podía romperlo. No de forma impulsiva, no con gritos,
no con escenas, sino con decisión. Me levanté y fui al espejo. Me miré largo rato. Vi una mujer cansada, sí, pero también vi fortaleza, historia, resistencia. Nadie llega a esta edad siendo débil. Sobrevivir ya es una forma de coraje. Y ahí, frente a ese reflejo honesto, entendí algo fundamental. El respeto que no se exige, se pierde. No quería venganza, no quería castigo, quería dignidad. El silencio me había enseñado a aguantar, pero también me había mostrado exactamente hasta dónde podía llegar. Y ya no podía más. No sin perderme por completo. Esa noche tomé una decisión interna. Nadie la escuchó, nadie la celebró, pero fue real, profunda, irrevocable. Decidí que no volvería a callar para que otros estuvieran cómodos. Decidí que no aceptaría más sonrisas vacías. Decidí que mi presencia no volvería a ser opcional. No sabía aún cómo actuaría, ni cuándo, ni de qué manera. Solo sabía algo con absoluta certeza. El silencio ya no era una opción. Dormí poco esa noche, pero dormí distinta. No con angustia, sino con una calma extraña. La calma que llega cuando una deja de huir de sí misma. El límite había sido cruzado, y al otro lado del silencio había una voz esperando. La decisión estaba tomada, pero no se notaba desde afuera. Seguía caminando despacio. Seguíamos hablando poco. Seguía ocupando poco espacio. La diferencia era interna. Ya no estaba esperando ser aceptada. Aprendí algo con los años. Cuando una mujer mayor cambia de actitud sin levantar la voz, nadie lo percibe de inmediato. Y eso, lejos de ser una desventaja, puede convertirse en una fuerza silenciosa. No confronté a nadie. No reclamé. No pedí explicaciones. Empecé por algo simple: observar con atención, escuchar sin interrumpir, recordar detalles, fechas, palabras, gestos, porque la verdad, cuando se arma con paciencia, suele hablar sola. La nota seguía conmigo, ya no como herida, sino como prueba de algo más grande. No de una traición aislada, sino de un patrón. Y los patrones, cuando se exponen, dejan de ser coincidencias. Una tarde tomé el teléfono. Lo hice sin apuro. Marqué un número que no usaba desde hacía años. Al otro lado de la línea, una voz conocida respondió con sorpresa: ¿Todo bien? No di detalles. No todavía. Solo dije lo necesario, lo justo. A veces una frase bien colocada vale más que 1000 explicaciones. Y yo ya no tenía energía para convencer a nadie, solo para decir la verdad. Después hice algo que muchos considerarían insignificante. Ordené papeles antiguos, documentos, mensajes guardados, fotografías, recuerdos que no mienten, no para acusar, sino para entender. Porque quien quiere recuperar su dignidad primero necesita claridad. Cada pequeño paso era silencioso. Nadie notó el cambio. Nadie sospechó nada. Y eso me dio ventaja. No porque buscara ganar, sino porque necesitaba protegerme. Volví a hablar con personas que habían quedado lejos con el tiempo, viejos amigos, familiares que alguna vez fueron apartados con la misma delicadeza cruel. Escuché historias parecidas, silencios iguales, dolor compartido. Y entonces entendí que no era la única. Eso no me alegró, me fortaleció. Porque cuando el dolor deja de sentirse aislado, pierde parte de su poder. Y cuando la verdad se comparte, deja de pesar tanto. La acción oculta no siempre es un gran movimiento. A veces es simplemente dejar de justificar lo injustificable. Dejar de cubrir faltas ajenas con nuestro silencio. Dejar de mentirnos para sostener una imagen de familia que ya no existe. Seguí asistiendo a reuniones, pero ya no me sentaba en los márgenes. No hablaba más fuerte, pero hablaba con firmeza. No buscaba aprobación. Y esa falta de necesidad empezó a incomodar. Noté miradas nuevas, pausas, silencios distintos. Porque cuando alguien deja de someterse sin aviso, el equilibrio se altera. Ella, la que había tejido la distancia, comenzó a observarme más,
como si percibiera que algo había cambiado, aunque no pudiera nombrarlo. Yo le devolvía la mirada con calma, sin desafío, sin miedo. La verdadera acción estaba en no reaccionar como esperaban. No lloré más frente a ellos. No me disculpé por existir. No pedí permiso para opinar. Y lo más importante, dejé de explicarme. La dignidad tiene un lenguaje propio. No grita, no amenaza, se sostiene. Y cuando alguien la recupera, el entorno lo siente antes de entenderlo. Una noche, antes de dormir, pensé en todo lo que había hecho sin que nadie lo notara. Y sonreí. No por satisfacción, sino por paz. Porque por primera vez en mucho tiempo, estaba actuando a favor de mí. La acción oculta no busca aplausos, busca equilibrio. Y ese equilibrio estaba empezando a mover cosas que creían inmóviles. Ellos aún no lo sabían. Pero la verdad ya estaba en camino. La verdad no irrumpe de golpe. Primero incomoda, luego desarma. Todo empezó a moverse sin anuncios. Conversaciones que antes fluían comenzaron a detenerse. Decisiones que se tomaban en silencio empezaron a necesitar explicación. No porque yo exigiera nada, sino porque ya no estaba dispuesta a sostener lo que no me pertenecía. La llamada que había hecho semanas atrás dio su fruto. No de forma escandalosa, sino precisa. Alguien preguntó lo que nunca se había preguntado. Alguien revisó lo que siempre se había dado por hecho. Y cuando la verdad empezó a circular, lo hizo con una fuerza serena, imposible de ignorar. Una tarde me pidieron que me sentara. Eso no pasaba desde hacía mucho. El ambiente era distinto. Nadie sonreía, nadie bromeaba. La ligereza con la que solían hablar había desaparecido. Yo escuché, como siempre, pero esta vez no desde el margen. Las palabras salieron con dificultad, explicaciones torpes, justificaciones que no se sostenían, y entonces, sin que yo lo pidiera, alguien mencionó la nota, aquella traición pequeña y silenciosa que había sido el inicio de todo. No la mostré, no fue necesario, porque cuando una verdad es real, no necesita exhibirse, se siente. Y en ese momento, todos la sintieron. Ella intentó hablar. Usó el mismo tono educado de siempre, las mismas frases suaves. Pero algo había cambiado. Ya no era la voz que ordenaba el silencio, era una voz que debía responder. Por primera vez, alguien la interrumpió. Por primera vez, alguien preguntó, ¿por qué? No sentí alegría, sentí alivio, porque la justicia emocional no es humillar al otro, es dejar de ser humillada. Es recuperar el lugar sin empujar a nadie. Mi hijo no me miraba. Tenía los ojos bajos, no de vergüenza pública, sino de reconocimiento interno. Y eso fue suficiente. No necesitaba disculpas grandes, necesitaba verdad. Cuando habló, su voz tembló. No me pidió perdón de inmediato. Primero admitió algo más difícil, que había permitido demasiado, que había elegido la comodidad antes que la lealtad, que había confundido paz con silencio impuesto. Yo no lo interrumpí. No era mi turno de hablar. La justicia emocional no llega con discursos largos. Llega cuando el otro se ve a sí mismo sin excusas. Y ese momento había llegado. Ella guardó silencio. Por primera vez, no tenía nada que decir, porque su poder siempre había vivido en lo no dicho. Y ahora, lo no dicho estaba expuesto. Nadie la atacó, nadie la señaló. Simplemente dejó de ocupar el centro. Y yo sentía algo que no sentía desde hacía años: equilibrio. No recuperé el pasado, no borré el dolor, pero recuperé algo más importante: respeto. Después de esa conversación, las cosas no se arreglaron mágicamente. La vida no funciona así, pero cambiaron. Y a veces eso es suficiente. Me consultaron de nuevo. Me escucharon sin apuro. Mi presencia dejó de ser tolerada y volvió a ser considerada. La justicia emocional no necesita castigo. Necesita reconocimiento. Y ese reconocimiento llegó en gestos pequeños, pero reales. En miradas que ya no evitaban.
en silencios que ya no me excluían. Esa noche dormí profundamente, no porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no cargaba sola con la verdad. Ya no era la guardiana del silencio ajeno. Había hablado sin alzar la voz. Había sido vista sin exigir atención. Había recuperado mi lugar sin pelear por él. La justicia emocional no se celebra con aplausos. Se siente en el pecho como un peso que por fin se suelta. Y mientras apagaba la luz, entendí algo con claridad serena. Cuando una madre mayor recupera su dignidad, no gana una discusión, recupera su paz. Con el paso de los días, entendí que no todas las victorias hacen ruido. Algunas llegan en silencio y se quedan. La casa volvió a llenarse de voces, pero ya no eran las mismas. Eran más cuidadosas, más atentas. No porque tuvieran miedo, sino porque ahora sabían, y saber cambia la forma en que uno se comporta. Yo seguí siendo la misma mujer mayor, no rejuvenecí, no cambié mi forma de hablar, no quise ocupar espacios que no me correspondían. Lo único que cambió fue algo invisible. Dejé de pedir permiso para existir. A veces me preguntan si valió la pena, si no hubiera sido más fácil seguir callando, si no temí quedarme sola. La verdad es que el silencio también es una forma de soledad, una más peligrosa porque se vive acompañada. Aprendí que la edad no nos quita valor, nos lo revela. Cada arruga guarda una decisión, cada cicatriz una lección y cada silencio largo una advertencia. No para los demás, sino para uno mismo. No busqué revancha, no quise demostrar nada. Solo quise recuperar algo que había perdido sin darme cuenta, el respeto por mí misma. Y cuando eso vuelve, todo lo demás se acomoda o se va. Mis hijos empezaron a verme distinto, no como antes, pero con verdad. Y eso fue suficiente. No necesito ser el centro, solo necesito no ser invisible. A veces, el recuerdo de aquella nota todavía aparece. Ya no duele igual, ahora es parte de mi historia. Una página difícil, sí, pero necesaria. Porque fue ahí donde entendí que amar no significa desaparecer. Si algo aprendí es esto. El amor que exige silencio no es amor, es control. Y la familia que se sostiene en la humillación no es hogar. Hoy hablo cuando siento que debo hacerlo. Hoy callo solo cuando elijo hacerlo. Y esa diferencia lo cambia todo. Si estás escuchando esta historia y algo dentro de ti se movió, no lo ignores. Tal vez no sea rabia, tal vez no sea tristeza, tal vez sea esa voz interna que lleva años esperando ser escuchada. Nunca es tarde para poner límites. Nunca es tarde para recuperar la dignidad. Nunca es tarde para recordar quién eres. No importa cuántas veces te hayan hecho sentir pequeño. No importa cuánto tiempo hayas callado. Tu valor no expiró con la edad. Si esta historia te habló al corazón, compártela con alguien que también necesite escucharla. Suscríbete para seguir acompañando relatos que dan voz a quienes aprendieron a callar demasiado tiempo. Y recuerda, tu historia aún no terminó. A veces el final que esperábamos no llega como lo imaginamos, pero llega como lo necesitábamos.